Cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, dice Cristo, viene el malo y arrebata lo que fue sembrado en el corazón. Este fue el que fue sembrado junto al camino. El que sabe de siembra conoce que muchas veces el agricultor va sembrando y las aves van volando alrededor, y si la semilla no se profundiza en la tierra, terminan las aves comiéndosela y no va a haber fruto. Por eso le dice, los que fueron sembrados en el camino son los que la reciben. El sembrador, llámese Cristo, llámense los apóstoles, llámense nosotros que estamos predicando, sembramos la palabra. Sembramos la palabra, pero ¿a cuánta gente que se la sembramos? Dice aquí, viene el malo y después que usted la siembra, viene y se la come, la arrebata. Y si el ave se la comió, ya esa no va a nacer. Esa no va a nacer. Eso fue a quien se le sembró y fue junto al camino. ¿Cuántas personas que usted le predica y usted lo hace con tanto amor y usted sabe que Dios lo usó? Y de hecho la persona en el momento que escucha la palabra sabe que eso viene de Dios. Algunos hasta dicen, wow, Dios me habló. Es así como lo dice el predicador. Estoy seguro que a mí fue que me habló ese predicador, o eso que yo leí. Sin embargo, la palabra dice que aunque la recibió, el enemigo se la arrebata. Y como el enemigo se la arrebata, a esa persona se le olvida lo que usted le predicó y sigue su vida. Luego dice el 20, y el que fue sembrado en pedregales, este es el que oye la palabra y al momento la recibe con gozo. Atención a este tipo de creyente, porque aquí estamos hablando de alguien que oyó la palabra y se quedó en la iglesia. Vamos a llamarle, aceptó al Señor. Lo aceptó, y una vez lo aceptó, entonces comenzó a congregarse. Canta, diezma, ofrenda. Es posible que también ya hasta se haya bautizado. Pero oye lo que dice, aún así, porque dice que él la oyó la palabra y al momento la recibe con gozo. O sea, él no rechazó a Cristo, él lo aceptó, lo recibió con gozo. Pero dice el 21, pero no tiene raíz en sí. Me quiero detener un momentito aquí. No tiene raíz en sí. Ahí viene nuestra insistencia en que todo el que viene a Cristo trate de echar raíces. Por eso le hemos dicho en cantidad de estudios que el evangelio no se puede quedar solo en una emoción. Si ustedes chequean el versículo 20, dice que la recibe con gozo. Entonces vamos a ponerle a ese gozo, vamos a llamarle, se emocionó. Era un gozo, pero un gozo producto de una emoción del momento. La emoción que produce un mensaje bien predicado, o la presencia de Dios, o tú saber que el predicador te está hablando, tú sientes que te está hablando, eso te va a producir gozo. Pero cuidado con que ese gozo se quede solo en la emoción. Observa el que dice que ese fue sembrado en pedregales. Este es el que oye la palabra y al momento la recibe con gozo. Por el 21 dice, pero no tiene raíz en sí. Es un creyente que se quedó sin raíces. Recuerden que la parte más importante de un edificio es lo que no se ve.
Cuando usted ve un creyente que pasa 1 año, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 10, un creyente estable, un creyente que no lo mueve cualquiera, que no es como las olas del mar, que no es como las nubes, como dice Judas, el apóstol, sino que ese creyente, como dice la palabra, los que confían en Jehová son como el monte de Sión que no se mueve. Entonces, ese tipo de creyente que usted ve que le pasa el tiempo y se mantiene firme, no está ambivalente. ¿Saben por qué? Porque el 21 dice que tiene raíz. El que no tiene raíz solo se emociona por un tiempo. Dice, no tiene raíces sino que de corta duración. Esa corta duración, ¿qué significa? Que es un creyente que no persevera. Puede durar 1 mes, puede durar 2, puede durar 3. Yo le pregunto a ustedes y yo sé que tienen respuesta. ¿Cuántas personas usted ha visto en el tiempo que usted lleva en el evangelio entrar a la iglesia, convertirse, perseverar, prometer mucho? Cualquiera dice, wow, esa persona va a llegar lejos. Y usted lo ha visto que no han perseverado, se devuelven. Sencillamente porque no tienen raíz profunda. Al no tener raíz profunda, dice aquí, sino que es de corta duración, corta duración. Repito, duró 1 mes, 2 meses, 3 meses y 1 año. Corta duración. Porque, pues, al venir la aflicción o la persecución por causa de la palabra, luego tropieza. ¿Qué es lo que está diciendo Cristo? Miren, en esta palabra que yo estoy predicando y que ustedes van a predicar, van a encontrar personas que entrarán a la iglesia, aceptarán a Cristo, prometerán mucho, hasta el pastor va a creer que esa persona será mañana un gran líder. Sin embargo, será de corta duración, porque al nacer en el evangelio hubo un problema, y fue que comenzó a crecer de tal manera que las piedras que le quedaban al lado no le permitieron profundizar las raíces. Porque si usted siembra la semilla, llámese habichuela, llámese maíz, usted lo siembra en un pedregal, es posible que la mata de maíz o de habichuela nazca, germine. Y se va a ver incluso que usted va a decir, bueno, pero yo voy a tener cosecha. Pero resulta que en ese proceso de crecimiento de esa mata, no podrá tener raíces profundas porque las piedras se lo van a impedir. Y esa mata será de corta duración. Entonces, cuando viene la aflicción o la persecución por causa de la palabra, tropiezan. Verso 21. Aquí se está refiriendo al Señor a los creyentes que el gozo que se le ve, producto de una emoción, va a desaparecer cuando llega la prueba, la persecución. No la aguantan. Óiganme bien. El único que aguanta la persecución, la prueba, la aflicción en el evangelio es el que tiene raíces. Y nosotros siempre hemos enseñado que en el evangelio van a venir todas esas cosas. Muchas personas me han dicho, pastor, pero yo no pensé que iba a tener tantos inconvenientes. Bueno, fue Cristo que lo dijo. Van a venir la aflicción y va a venir también lo que es la persecución por la palabra. Y ahí viene el tropiezo. Tropieza por no tener raíces. Por eso es importantísimo, mis queridos hermanos, que cada creyente eche raíces. Un creyente con raíces profundas ni se va de la iglesia de que porque no está conforme con un hermano, ni va a estar con ñoñería, no se va a apartar porque falló alguien que él pensó que era un santo, no va a estar mirando los defectos de los demás, aun cuando le hacen cosas malas,
que se le puede llamar aquí aflicción, él lo que hace es que la prueba y las dificultades lo ponen más fuerte. Pero dice en el versículo 22, el que fue sembrado entre espinos, aquí yo quiero que los hermanos observen muy bien lo que aquí enseña Cristo, porque creo que la parte de la semilla que más estamos viviendo hoy, la estamos viendo hoy. El que fue sembrado entre espinos, este es el que oye la palabra. Estamos hablando de otro creyente que aceptó al Señor, que se congrega, que comienza a desarrollar su vida cristiana. No le podemos decir qué tiempo, puede ser quizá años, puede durar. Conozco gente que es a los muchos años que viene el problema. Ya con liderazgo, Dios ya le ha prosperado. Ya están recibiendo cosas grandes de parte del Señor, la empresa, el trabajo, el ministerio. Pero ¿qué ocurre con este tipo de creyente? Esta semilla fue sembrada entre los espinos, que son árboles frondosos. Usted no puede sembrar debajo de espinos porque la semilla no va a poder desarrollarse bien, porque los árboles esos grandes que están por encima de ella le van a tapar, le van a impedir a los rayos del sol llegarle. Y ustedes saben que todas las plantas, todos los frutos necesitan el sol en su desarrollo. El que fue sembrado en espino, dice aquí, este es el que oye la palabra. Oiga, pero el afán de este siglo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y se hace infructuosa. Antes de explicarle esto, paso a decirle algo muy importante. Observen que Cristo está hablando de que hasta el momento, hasta el versículo 22, las 3 primeras semillas se desperdiciaron. Atención, evangélicos cristianos que no tienen la suficiente paciencia en la labor de predicar el evangelio. Queremos ver resultados a vapor. Queremos predicarle a la gente que se conviertan de una vez. Dios nos envía a hacer la obra misionera y si no vemos resultado pronto, queremos abandonarla. Esta parábola enseña, Cristo hablando del sembrador, siendo él el primer sembrador, que aquí en el versículo 22 ya vamos por 3 terrenos. Cualquiera dice, pero wow, ¿cuánto tiempo perdido? Tiempo perdido y semilla perdida. Entonces, ¿cómo es posible que yo salga a predicar y esa semilla que yo tiré, ya van 3 terrenos donde cae y fracasa? Bueno, si a Cristo le pasó que la palabra cayó en esos 3 terrenos negativos, a nosotros también nos va a pasar. Pero eso no nos puede desencantar. Eso no nos puede quitar el ánimo, porque encontraremos en esa labor el versículo 23. El versículo 23. Pero antes de llegar a él, vuelvo al versículo 22 donde Cristo explica y dice que los espinos son el engaño de la riqueza y la codicia de otras cosas. ¿Qué es lo que nosotros le podemos explicar aquí? Que usted, sirviéndole a Dios, concentrado en lo de Dios,
va a ocurrir que llegarán a tu vida esos espinos que Jesús le llama los afanes. Esos afanes son lo que han llevado a tantos cristianos, a tantos ministerios, especialmente esa gente que se va a Estados Unidos. Y los que me están escuchando, que están en Estados Unidos, me darán la razón porque saben que es así. Gente que se ha ido de aquí del país buscando mejorar su situación económica. Y lo que me dicen, oigan, lo que me dicen es lo siguiente: casi todos los que están fuera del país, cuando hablamos, todos me dicen lo siguiente: al llegar aquí, las cosas no son como en República Dominicana. Aquí la vida es un afán. Al llegar allá, ya casi no se congregan, ya no hay tiempo de orar, ya no hay tiempo de predicar. Todo se convierte en un afán para poder pagar la renta, para poder pagar los compromisos. Y esos espinos, que son las cosas temporales, crecen como espagueti milano. Y de repente los ministerios, los llamados, la vida consagrada, esa vida llena de gozo, comienza a ahogarse. Yo lo voy a volver a repetir el 22, porque dice: los que cayeron entre espinos son aquellos que oyen la palabra, pero el afán de este siglo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y se hace infructuosa. Pero eso no solamente sucede en Estados Unidos, sucede aquí. Observe, yo he conocido gente con ministerio grande de parte del Señor, y de repente se han metido en tantas cosas seculares que terminan abandonando lo que es su llamado. Entonces, cantidad de creyentes hoy que están fríos en el evangelio, que ni siquiera se congregan porque no tienen tiempo. Están en los trabajos, están en los negocios, están en los estudios, están en todo eso que es bueno, están. Pero todo eso que son espinos le han ahogado la palabra en su vida. Si acaso vienen a la iglesia cuando les sobra tiempo, vienen, pero lo hacen de una manera religiosa, como para salir de un compromiso moral. Pero se va la devoción, se va el amor, como dice en Apocalipsis a la iglesia de Éfeso: tengo contra ti que ha perdido tu primer amor. Sí, Señor, ha perdido su primer amor. Se congrega a veces, pero ya sin pasión. Ya no tiene sueños de cosas grandes en Dios, porque todo lo que ve a su alrededor es dinero, trabajo, estudio, cosas materiales. Así es que esta palabra que cayó entre los espinos representa cantidad de creyentes que hoy, sin descarriarse, están en las iglesias, pero los espinos lo tienen ahogado, totalmente ahogado. En el 23, por fin, Cristo llega, por fin, a una que cayó en buena tierra. De 4, una cayó en buena tierra. Lo que indica, como dice ese himno del himnario de gloria: sembraré la simiente preciosa del glorioso evangelio de amor. Sembraré mientras viva, dejaré el resultado al Señor. Eso está en el himnario de gloria, el himno número 8. Lo mío es sembrar. Cantidad de personas van a recibir la palabra que les siembre, y le va a quedar en el camino, le va a quedar en pedregales, y le va a quedar bajo los espinos, una gran cantidad. Pero siempre
aunque sea un por ciento pequeño, en el verso 23, siempre alguna de las semillas que sembramos va a caer en buen terreno. Yo recuerdo cuando trabajaba en el supermercado nacional, a veces me ponía a predicarle a los compañeros de trabajo. Ellos me rodeaban a escuchar la palabra del Señor. Gracias al Señor siempre me tuvieron mucho respeto. Todavía lo encuentro en la calle y me expresan el aprecio que me tenían. Muchos lo escuchaban la palabra. En el momento algunos se negaban. A veces aparecían algunos que se burlaban. Pero por 12 años... Por 12 no, porque duré 2 que no era cristiano. Por 10 años que duré siendo cristiano allá. Hoy, más de 25 años después, me encuentro con muchos de ellos en actividades cristianas. Y cuando me miran, me dicen, wow, gracias a Dios por usted. Porque usted me hablaba de la palabra. En el momento yo no lo acepté, pero mire hoy, estoy en el camino. Entre ellos hay líderes, hay pastores, hay gente de ministerio. Entonces, aparentemente yo pensaba, bueno, es verdad que al salir de allá dejé muchos que me gané para Cristo en la empresa. Pero la cantidad que conozco ahora, que vinieron a Cristo después que yo salí, me da a entender que hay que sembrar la palabra y dejar el resultado a Dios. Y no desencantarnos porque hablamos y aparentemente la gente no toma una decisión. Dice el 23, más el que fue sembrado en buena tierra, este es el que oye y entiende la palabra. Antes de esto le explico lo siguiente. Si Cristo habló de 4 terrenos y solo uno dio resultado, eso indica que nosotros no vamos a saber, a menos que el Espíritu nos lo revele en el momento. No vamos a saber cuándo estamos frente a un buen terreno. No lo vamos a saber. Es posible que usted esté predicando y usted crea, wow, el que se va a convertir es esa persona. Y cuando viene a ver, el que termina buscando a Dios es el que usted nunca se imaginó que iba a convertirse. Lo que indica que aquí, como dice el himno 8, sembraré la simiente preciosa, sembraré en corazones sensibles. Pero también dice, sembraré en corazones de mármol. A todo. Por eso Cristo dijo que prediquemos el evangelio a toda criatura. La predicación tiene que llevársele a todas las personas. Usted no esté calificando los terrenos. El único que sabe dónde está el terreno fértil es Dios. Lo de usted y lo mío es sembrar. El sembrador fue enviado a sembrar. A usted y a mí nos enviaron a sembrar. No nos preocupemos por ver los resultados, que muchos de ellos no los vamos a ver nosotros, otros lo van a ver. Sigo en el 23, donde dice, más el que fue sembrado en buena tierra, este es, oigan esto, el que oye, número 1, oye. Recuerden que inicié este estudio donde Cristo dijo, el que tenga oído para oír, que oiga. El que tenga oído para oír, que oiga. Entonces, en el 22, dice aquí en el 23, el que fue sembrado en buena tierra, este es el que oye, pero no solamente oye, y entiende la palabra. Y la parte más importante, y da fruto. Y da fruto, versículo 23. Es lo que exige Cristo. Por eso, la palabra no dice por los
dones lo conoceréis, por las lenguas lo conoceréis, por los brincos lo conoceréis, por la bulla lo conoceréis. No, por sus frutos lo conoceréis. Por eso dice, ese que cayó en tierra buena es el que oye y entiende la palabra. La escuchó, la entendió, y como la escuchó y la entendió, entonces da fruto. Da fruto. Y nosotros nos sentimos tan bien cuando vemos que de tantas personas a los cuales le hablamos la palabra, por fin aparecen un porcentaje, aunque no sea muy alto, que da fruto. Y por ese porcentaje, aunque sea mínimo, que da frutos, uno se siente tan contento porque el Señor, el Espíritu le da a entender que no trabajó de balde. Dios bendiga al evangelista Cristian Batista que está ahí con nosotros. Entonces dice, y da fruto, pero atiendan esta parte que les quiero explicar en la parte final. Esa semilla que da fruto, ese creyente que tiene raíces y se desarrolló, pasa a Cristo a decir, va a producir fruto, y esos frutos van a ser a 100, a 60 y a 30 por uno. Óigame bien, la semilla que da fruto, que es el creyente que vino al evangelio, persevera, echó raíces y está dando fruto, pero ojo con esto, no van a dar todos la misma cantidad. Y aquí es donde yo siempre trato de que la iglesia entienda y que tenga madurez para que no le pase un nivel a todos los creyentes, ni tampoco querramos que todo el mundo sea de la misma manera o se desarrolle a la misma capacidad o trabaje para Dios al mismo nivel. Está diciendo 60, 30 y 100 por uno. Eso está tan claro, que Cristo le está diciendo, ustedes, algunos, van a dar más fruto que otros. Esto lo podemos asociar con la parábola del sembrador, ¿verdad? Perdón, con la parábola de los talentos. Lo podemos asociar, porque en los talentos el Señor no le dio a todos 5 talentos. No, a uno le dio 5, a otro 3 y a otro 1. Lo que indica que Cristo está repartiendo y a cada uno le está entregando responsabilidades diferentes. Por eso, nunca menosprecie un ministerio, por pequeño que se vea, porque lo que Dios está esperando no es lo pequeño o lo grande, sino la fidelidad. Entonces la iglesia, de acuerdo aquí al versículo 23, de la gente que vino, creyó y está dando fruto, tendremos los que van a dar 100 por uno. Tremendo creyente. En todas las iglesias están. Desde Cristo hasta hoy, en el 2023, 29 de junio. Hasta hoy, en las iglesias
de todo el mundo tenemos esos creyentes dando esos frutos. Tenemos cantidad de creyentes dando 100. Cantidad de creyentes dando 100. Dice la hermana que se fue el audio. Aquí se oye perfecto. Estoy escuchando el retorno, háganlo ahí. Dice la hermana que se fue el audio. Aquí se oye perfecto. Estoy escuchando el retorno, háganlo ahí. Así es que se está oyendo bien, de acuerdo a lo que yo veo aquí. Escucho aquí. Entonces, mis hermanos, gloria a Dios por esos hermanos que dan 100. Aleluya, qué bueno. Da 100. Es un tipo de creyente que sobresale. Es un tipo de creyente que se puede contar con él. Por donde quiera que lo tiramos, da fruto. No hay forma de que el enemigo lo detenga en su labor de dar fruto. Da 100 por 1. Creo que todas las iglesias lo tienen, ese tipo de creyentes. No podemos cometer el error de señalar a nadie. Eso solo lo sabe Dios. Pero también hay otro tipo de creyente que es de Dios también, que solamente da 60. Solo da 60. Por más que usted luche, no pasará de ahí. Pero está dando 60. Y es buena tierra. Y es buena semilla. Y está en el lugar correcto. Pero da 60 solamente. Y es de Dios. Pero también dice que hay otro que da 30. Ese es el que menos da. 30. Pero no importa. Está dando 30. Y es de Dios. Entonces, cuando la iglesia madure, vas a valorar a cada hermano con su capacidad para producir. Usted se mete a los campos. Por ejemplo, en el campo mío, lo que más se produce es el cacao. También se produce la china, la naranja. Y usted puede ver en el campo cómo mata de cacao, yo lo tumbaba. Habían mata de cacao estando en la misma tierra, estando en el mismo terreno, una mata a menos de 1 metro de la otra. Y a una yo llegaba a tumbarle 10, 15 y 20 mazorcas de cacao. Y la otra en el mismo terreno a veces nada más tenía 5 mazorcas de cacao. Las dos en el mismo terreno. Pero yo a la que daba 5, yo no la iba a dejar. Mira, tú nada más diste 5, no te voy ni a tumbar. No, yo le tumbaba a la que daba 20, pero luego pasaba a la que daba 5 y la tumbaba también. Lo mismo pasaba con la china. Usted nunca la iba a dejar de que porque esta tiene muy poco. No. Cuando Cristo le dijo a los discípulos que fueran a la mata de higuera, que la mata no tenía higos y él la maldijo. Él no la maldijo porque tenía poco. Él la maldijo porque no tenía. Lo que tenía eran hojas solamente. Quiere decir que así como el campesino aprovecha la mata que le da 5, la que le da 10, la que le da 15, la que le da 30, la que le da 50, aquí en esta parábola, Cristo está diciendo, mi iglesia vas a tener gente que darán 100, que darán 60 y que van a dar 30. Que van a dar 30 por 1. El que fue sembrado en buena tierra, este es el que oye y entiende la palabra y da fruto y produce a 100, a 60 y a 30.